Bueno, pues muchas gracias a la organización por haber invitado al organismo autónomo Parques Nacionales a presentar esta ponencia en el marco de la jornada virtual del seminario del Congreso Nacional de Ecoturismo de Menorca, en la que principalmente, bueno, pues me gustaría hacer una pequeña presentación de cómo ha afectado la pandemia a las visitas a los parques nacionales. Para comenzar, simplemente presentar a la institución que represento. El Organismo Autónomo Parques Nacionales es una entidad pública adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Este año cumplimos 25 años y nuestra principal encomienda es la gestión de la red de parques nacionales. Además, el OAPN se encarga de la coordinación y promoción del programa Persona y Biosfera de la UNESCO y de la Red Española de Reservas de la Biosfera, la conservación de un extenso patrimonio de montes, fincas y centros de patrimonio público, el fomento del conocimiento e investigación científica, sensibilización y educación ambiental a través, por ejemplo, del Centro Nacional de Educación Ambiental, y el desarrollo de iniciativas de vanguardia de conservación de biodiversidad, por ejemplo, mediante la gestión directa de algunos de los centros de cría de lince en cautividad que tenemos en España. Actualmente contamos con 15 parques nacionales en España, ubicados en 12 comunidades autónomas y 19 provincias, y con 52 reservas de la biosfera. Bueno, y tras esta pequeña cuña corporativa, en primer lugar me gustaría enmarcar el contexto a partir del cual se realizan las actuaciones, realiza el OAPN las actuaciones relacionadas con el turismo y en especial al ecoturismo, y luego, pues como ya he comentado, cómo ha afectado esta pandemia o cómo está afectando a las visitas en parques nacionales. Bien, el objetivo principal de la declaración de un parque nacional es conservar sus valores naturales y los paisajes más excepcionales y representativos de España, y supeditado a ello el uso y disfrute social de todas las personas. El disfrute social de estos espacios debe realizarse de manera sostenible, haciendo prevalecer los criterios de conservación sobre los usos turísticos, de forma que el capital natural se mantenga para las generaciones venideras. Creemos que los parques nacionales deben jugar un papel fundamental en el turismo. Son territorios que están bien conservados, que no solo nos aportan bellos paisajes, sino también, además, salud y bienestar. El ecoturismo, ese turismo que se interesa por la naturaleza, que persigue la visita a los espacios naturales y que por tanto los valora, los conoce y los respeta, es sin duda una de las principales formas de hacer turismo que deben potenciarse para visitar y disfrutar de estos parques nacionales. Pero al mismo tiempo el sector turístico depende del buen estado de conservación del medio ambiente, más aún en estos tiempos que nos están tocando vivir. Conscientes de ello, en Parques Nacionales llevamos varios años colaborando con la Secretaría de Estado de Turismo, y tanto es así que el pasado mes de julio se firmó la prórroga al convenio existente entre ambas instituciones, en el que llevamos trabajando en el convenio desde hace más de 2 años, y lo que pretende es establecer un marco de colaboración para el fomento del ecoturismo en las redes de parques nacionales y de reservas de la biosfera. Entre las actuaciones que llevamos a cabo y estamos llevando a cabo, pues cabría citar, por ejemplo, como ha mencionado ya Ricardo, el apoyo a la Carta Europea de Turismo Sostenible en parques nacionales. Por ejemplo, estamos trabajando en Cabañero, realizando diversas actuaciones en el marco del Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible, junto a empresas de turismo. Asimismo, se están realizando actuaciones para la promoción del producto ecoturismo en parques nacionales y reservas de la biosfera mediante la ejecución conjunta de acciones como son la participación en jornadas y seminarios, etc. Tenemos un proyecto de impulso al ecoturismo en paradores ubicados en parques nacionales. En el marco de esta actuación hemos elaborado unas guías de visita a paradores ubicados en parques nacionales. Hemos estado trabajando en un proyecto piloto, Vive la Naturaleza de Paradores, para la implantación de experiencias de ecoturismo en estos entornos,
y en estos tiempos también estamos trabajando conjuntamente en la difusión de los parques y de los paradores, principalmente a través de las redes sociales. Asimismo, apoyamos en todo lo que podemos al Observatorio de Ecoturismo en España y a la Asociación de Ecoturismo en España. Participamos como organizadores desde su primera edición en este Congreso Nacional de Ecoturismo, y hasta la llegada de la pandemia siempre hemos tenido una presencia continuada en las principales ferias de turismo de naturaleza para la promoción de ecoturismo de las reservas de la esfera y los parques nacionales. Solemos tener presencia en Fitur, en Feria Internacional de Ornitología de Monfragüe y en otras tantas ferias de naturaleza españolas, incluso en el exterior, en la ITB de Berlín. Bueno, presentado este contexto, a continuación presentaré cómo ha influido la pandemia en los parques nacionales. El estado de alarma, decretado en primavera, trajo un hecho insólito a los parques, como fue la ausencia total de visitantes. Ello nos hizo pensar que este descenso tan acusado de la presión y la previsible disminución de aprovechamientos habituales muy posiblemente podía tener repercusiones en la conservación y en el comportamiento de las especies. Es por ello que durante el confinamiento realizamos unas encuestas a los parques nacionales para que nos dijeran cuál estaba siendo la repercusión del estado de emergencia sanitaria en la conservación de estos parques. Entre las conclusiones obtenidas pudimos destacar que, por ejemplo, se constató la presencia de fauna poco habitual en las zonas de mayor frecuentación de visitas. Resultó llamativa también la recuperación de caminos y zonas tradicionalmente más frecuentadas, así como la ausencia obvia de basuras en áreas de concentración de personas. Se detectaron comportamientos más confiados de la fauna, pudiéndose observar, por ejemplo, algunas especies de cetáceos cerca de las costas gallegas, gracias a la mayor tranquilidad en el medio marino. Se produjo un descenso de la mortalidad de la fauna silvestre por colisión con tráfico en las carreteras de algunos parques, y otras poblaciones, especies más oportunistas que se alimentan ocasionalmente de los residuos de comida de los visitantes, vieron suprimida esta fuente suplementaria de alimento. También constatamos la nidificación de algunas especies en zonas donde tradicionalmente solían fracasar. Sin embargo, y a pesar de estos datos, teniendo en cuenta que esta primavera ha sido muy productiva, no hemos podido obtener datos concluyentes respecto al incremento del éxito reproductor de las especies más emblemáticas, puesto que además estas especies suelen aprovechar las zonas más inaccesibles de los parques para criar, y estas zonas no se han visto afectadas por la no presencia de visitantes, ¿no? En todo caso, sí hemos podido concluir que la naturaleza demostró su rápida capacidad de respuesta ante la ausencia de impactos. Asimismo, durante el estado de alarma estuvimos trabajando de forma muy intensa en adoptar unas medidas homogéneas para todos los parques a la hora de comenzar con su reapertura, siempre teniendo en cuenta lo que iban disponiendo las administraciones sanitarias. De este modo, participamos en la elaboración, estuvimos trabajando con el grupo de trabajo conducente a la publicación de la guía para la reducción del contagio por el coronavirus en espacios naturales protegidos, que coordinó la Secretaría de Estado de Turismo junto al Instituto de Calidad Turística Española. Participamos en la elaboración del decálogo para disfrutar de la naturaleza en tiempos de COVID del Ministerio para la Transición Ecológica. Elaboramos la guía de recomendaciones para visitantes de parques nacionales por la crisis sanitaria del COVID. Elaboramos la campaña de difusión En tu visita a un parque nacional, cuida tu salud y la de los demás, cuyos principales productos fueron un corto de animación con recomendaciones para la visita a parques en inglés y castellano, que se ha puesto a disposición de los parques para su ubicación en sus páginas web, para difusión online y para su puesta en las pantallas de los centros de visitantes. Y dentro de esta campaña también elaboramos una cartelería, que es la que aparece en el inicio de esta presentación,
con las recomendaciones, las recomendaciones para los visitantes de los parques en castellano, inglés y las distintas lenguas cooficiales de la red de parques nacionales. Además, participamos en la difusión de la campaña que elaboró el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Consumo, La mascarilla es para ti, no para la naturaleza. Aquí pueden ver algunas de las imágenes que ilustraron esta campaña y cuyo principal protagonista fueron los paisajes de los parques nacionales con ese elemento distorsionador, ¿no?, que son todas estas mascarillas y residuos que han generado la reapertura de los parques. Y una iniciativa muy bonita que también me gustaría resaltar es pues que durante el confinamiento, a mediados de marzo, promovimos entre las gentes de los parques y las reservas participar en un viejo entretenimiento de cuando las poblaciones antiguamente quedaban aisladas, que era componer poemas. Fruto de este trabajo se hizo una publicación llamada Letras para tiempos de confinamiento, que está compuesta por 30 poemas de 30 autores de los parques y de las reservas. En estas dos referencias de internet pueden, si quieren, descargar todo este material del que he estado hablando hasta ahora. Y con todo esto, a mediados de junio se inició la reapertura de los parques. Como todos sabemos, cuando comienza el verano y el periodo vacacional, algunos de los condicionantes que existían eran pues, que España tenía restricciones en cuanto a la llegada del turismo extranjero, había regiones en España parcialmente confinadas o que se confinan y se vuelven a desconfinar, y por lo general las familias con todos estos ingredientes adoptaron precauciones a la hora de elegir su destino vacacional. Pues evitar lugares cerrados y masificados, elegir periodos vacacionales cortos y repetidos en lugar de un largo periodo vacacional, elegir zonas cercanas, viajes en coche, etc. Todos esos condicionantes a priori hacían que los parques nacionales fueran unos estupendos candidatos para que los españoles pasáramos nuestras vacaciones. Y vamos a ver lo que apuntan los datos. En primer lugar, me gustaría resaltar que parte de los datos que aquí se muestran proceden de las encuestas que hemos realizado en el marco del Seminario de Uso Público de la Red de Parques Nacionales, que se celebrará la semana que viene en el Centro Nacional de Educación Ambiental. Constatar asimismo que todavía no se han podido recabar los datos del verano en varios parques y en algunos casos, como pueden ver, todavía solo contamos con el conteo de las visitas a centros de visitantes. Aún así, sí que se puede concluir que se ha producido un aumento considerable en las visitas a los parques nacionales de montaña, como pueden ser Aigüestortes, Sierra de Guadarrama, Picos de Europa y en menor medida Ordesa. En otros parques se ha mantenido el número de visitas, pero en estos casos hay que tener en cuenta que el espacio que antes se cubría con turismo extranjero ha sido ocupado por el turismo nacional, y esto ha sido muy relevante en cuanto al patrón de uso de los parques por parte de estos visitantes. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Islas Atlánticas o en Garajonay. En algunos parques se ha producido una disminución muy considerable, pero este se ha producido debido a factores no achacables a la pandemia, como es el caso de las tablas de Daimiel, que está prácticamente sin agua, o a que el turismo extranjero suele ser habitualmente un motor muy potente del turismo en estos lugares, en otros lugares, y que por tanto el nacional no ha sido capaz de rellenar ese hueco, ¿no? Es el caso de la mayor parte de los parques canarios, como son Teide, Timanfaya o Caldera de Taburiente. Y sí me gustaría destacar el récord histórico de visitas que ha tenido Cabañeros este año en el mes de agosto. Pero veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el Parque Nacional de Aigüestortes este verano se ha pasado del 20% de turismo extranjero a menos del 1%. Y esto, el 1%, han sido turistas mayoritariamente franceses que venían en coche, que cruzan la frontera del Pirineo en coche, ¿no? Por tanto, la mayor parte de los visitantes han sido visitantes de proximidad del área metropolitana de Barcelona y de la propia ciudad de Barcelona. Los espacios cerrados, como las casas del parque y centros de información, sufrieron un descenso importante
en el número de visitantes. Estos visitantes optaron por realizar, en cambio, itinerarios de naturaleza y aprovechaban la información disponible online o a través de llamadas telefónicas o a través de códigos QR para no tener que pasar por estos centros de visitantes. Destacar un aumento considerable que llegó al 93% en los contadores de paso en el acceso al Valle de Ayerber o incluso del 60% en el acceso por el Valle de Arán. En este acceso al parque por el Valle de Arán, en tan solo un día se llegaron a contar casi 2.000 personas andando para acceder al Circo de Colomers. Este aumento en la afluencia de visitantes requirió en algunas medidas, en algunos casos medidas de última hora para poder gestionar los accesos, aparcamientos y etcétera, para evitar las aglomeraciones. En el caso de los principales accesos al parque, desde el lago de San Mauricio, de las zonas emblemáticas y el planel de Aguestortes, encontrarse estas zonas reguladas y no tener acceso libre, sí se tuvieron que cerrar, sí se constató que hubo que cerrar los accesos 2 horas antes, hasta 2 horas antes de lo habitual, por completarse el aforo. En el interior del parque y en los principales códigos de montaña, sin embargo, los datos se han mantenido muy similares a los del año pasado, con ligeros descensos en algunos casos, pero esto se ha producido probablemente debido a que los 11 refugios que están en el parque tuvieron que reducir su aforo como medida para mitigar la pandemia. También constatar que, debido a las actividades que respecto con el tema de las visitas de actividades de educación ambiental, interpretación ambiental, que ofrece el propio parque, se han tenido que interrumpir desde que se inició la pandemia. En el caso de Ordesa y Monteperdido, en julio y agosto se produjo un ligero incremento del 1% en el número de plazas cubiertas en los aparcamientos de todos los sectores del Parque Nacional. Por tanto, no se ha constatado un aumento pronunciado, pero sí se ha constatado un incremento considerable en el número de personas que visitan las zonas altas. Por ejemplo, en la cima del Monte Perdido, en la propia cima, los días 1 y 2 de agosto, se contaron casi 300 excursionistas durante las primeras horas de la mañana. En Garajonay, en agosto se produjo un incremento del 11% en las visitas a los centros de visitantes, pero hay que constatar, como ya he dicho anteriormente, que en las Islas Canarias prácticamente no ha habido turismo extranjero y prácticamente no ha habido turismo peninsular. Por tanto, este incremento tan considerable ha sido todo de turismo, del turismo canario. Como decía, ha generado un patrón de uso del parque totalmente diferente al patrón de uso que suele tener los turistas de procedencia exterior, ¿no? Y ello llevó a que haya sido necesario reforzar el servicio de recogida de basura del parque, debiéndose incluso destinar para ello a dos operarios durante 3 días a la semana adicionales, ¿no? En la Sierra de Guadarrama, en julio y agosto, se produjo un incremento de más del 20% en el número de visitas respecto al año pasado. Se trata asimismo de turismo de proximidad del entorno de las áreas metropolitanas de Madrid y Segovia, como ocurría con el caso de Aguestortes. Además, como medida para mitigar el COVID, se redujeron las plazas de aparcamiento en algunas áreas recreativas, como por ejemplo la de Boca del Asno, y esto produjo un aumento en el número de denuncias. En la vertiente madrileña, en junio, se registró el récord anual hasta entonces de visitantes y se produjo una subida del 26,5% respecto al mismo mes del año pasado. En agosto se notó un incremento también en la vertiente madrileña debido a que muchos madrileños cancelaron sus vacaciones por la pandemia y prefirieron hacer un turismo de interior o bien pasar sus vacaciones en las segundas residencias del entorno de la sierra. Esto también se reflejó, como hemos apuntado anteriormente, en que hubo que reforzar el servicio de basuras y aumentaron los residuos. Al amparo de estos datos, bueno, pues cabría concluir, por ejemplo, que hay que valorar que el turismo en los parques nacionales, en algunos parques nacionales,
no está conformado por turistas, entendido como visitantes que pernoctan fuera del lugar habitual, sino más bien por visitantes de día o excursionistas. Este hecho parece haberse acentuado más todavía con la pandemia, aunque es matizable según qué parques, ¿no? Esto ha sido bastante claro en parques como la Sierra de Guadarrama o Garajonay, pero en otros parques, por ejemplo, como el Parque de Picos de Europa, se ha apreciado una ocupación importantísima en las casas rurales, muy superior a la de los hoteles respecto a otros años, y se ha aumentado también la duración en la estancia media de los visitantes, ¿no? También otra conclusión que hemos resaltado durante la presentación es que no hemos tenido visitantes extranjeros y en el caso de los canarios tampoco peninsulares. En general se ha reducido la presencia en los centros visitantes y lugares cerrados con aforo, y la información los visitantes la han obtenido de forma telefónica, online o a través de códigos QR. Han aumentado las visitas por lo general a las infraestructuras externas, a las rutas, miradores, a las recreativas, etc. La mayor parte de la gente ha accedido con vehículo particular y caravana frente a transporte público, trenes, aviones, etc. Y también constatar, y lo que hemos percibido de estas encuestas, es que ha habido una mayor afluencia de personas con menos conciencia ambiental y con menos respeto por la naturaleza, aunque en general los visitantes han cumplido con las normas establecidas. Respecto a las cuestiones a mejorar en la gestión, habría que mejorar sin duda, si esto continúa como parece que está continuando, mejorar las medidas de seguridad en los senderos estrechos. Deberían dotarse de mayor personal los parques para temas de vigilancia y limpieza. Si permanecen los cupos restrictivos en las visitas guiadas de algunos parques, se debería establecer un sistema de reserva previa. Debe mejorarse en algunos parques la gestión de los aparcamientos y también la gestión la gestión de los residuos de todo tipo. Y para concluir, sí me gustaría recalcar algunas innovaciones que esta pandemia nos ha traído y que sí creemos que puede ser interesante que permanezcan en el futuro, ¿no? Especialmente durante el confinamiento, pero también después, hemos constatado un aumento considerable en las visitas a nuestras páginas web. Y también, en las redes sociales, en las que hemos estado organizando juegos y concursos virtuales y promocionando los parques y las reservas, han sufrido también un aumento muy considerable en el número de seguidores. Por tanto, creemos que deberíamos concluir que todo lo relacionado con las ofertas digitales deberían potenciarse. Las aplicaciones de códigos QR, por ejemplo, permiten además que se reduzca el número de folletos de papel que entregamos a los visitantes. Se podría ofrecer o se debería ofrecer el material divulgativo en formato digital, la realización de tours virtuales a los parques, el uso de plataformas y aplicaciones digitales, ofrecer programas de formación y experiencias educativas virtuales. Se han empezado a realizar estas actuaciones durante el confinamiento para dar clases y charlas virtuales entre los propios técnicos, para los guías, para personal de prácticas, y creemos que es una actuación que debería permanecer porque ha funcionado muy bien. En resumen, no se trata de que la gente deje de visitar los parques, sino de aprovechar estas nuevas tendencias que han llegado, creemos, para quedarse, para generar otros servicios y generar un valor agregado que sea más divertido y educativo, ¿no? Por otro lado, también, y al margen de estas nuevas tecnologías, creemos que la reducción del número de personas que integran los grupos que visitan las instalaciones ha permitido favorecer satisfactoriamente las visitas a los parques. También en los casos que se ha podido hacer, creemos que ha sido muy importante el control de aforos en aparcamientos para mejorar la gestión de los parques.
Y finalmente, algo que también debería permanecer es la revisión periódica de los materiales y de las distintas infraestructuras que se encuentran dentro de los parques nacionales. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Manuel Oñorbe, por la exposición. Se abre el turno de preguntas. Emma, yo no sé si hay alguna pregunta. En cualquier caso, también por cuestiones de tiempo, habría que seleccionar una para enviar, para lanzar ahora, perdón, y enviaremos el resto por correo electrónico, al igual que las presentaciones, que estas presentaciones que están haciendo los ponentes, se las vamos a hacer llegar a los inscritos a través del correo electrónico. Emma. Sí, Alfonso, voy a intentar recopilar en una sola pregunta, como comentas. Va un poco dirigida al tema del aumento, ¿no?, en la generación de residuos. Si desde parques nacionales han constatado un aumento del número de infracciones y denuncias hacia turistas con comportamientos, digamos, poco responsables, y un poco, pues, cuál ha sido esa tarea de reforzar esa educación al visitante en entornos naturales. Bueno, pues sí, depende de los parques. Ha habido parques donde esto ha sido más regular y otros donde no se ha constatado tanto. En los parques que sí nos han comentado pues que ha habido mucha más gente y muchos más visitantes, principalmente visitantes que regularmente no accedían a los parques, pues claro, por ejemplo, el tema que comentaba de la reducción de los aforos de los aparcamientos, pues ha generado que la gente se haya sentido mal por no poder visitar el parque y no poder aparcar en los accesos, y sí que ha sido necesario, pues, una labor por parte de los agentes medioambientales y los guardias, etcétera, una labor de paciencia y de educación sí, ha sido. En algunos casos, pues sí nos han comentado que ha habido determinados comportamientos pues no agradables, pero en general pues la gente pues se ha comportado y no ha sido la tónica general. Si bien es verdad que, claro, un comportamiento malo, dos comportamientos malos a lo largo del día, pues hacen que el sabor que se lleve la persona que tiene que estar velando porque controlar estas cosas, pues el sabor que se lleve a casa sea malo, y que una persona pues pueda hacer que el genérico lo estropee, ¿no?, el comportamiento genérico.